Hola, nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar sobre el tema de enzimas. Nosotros somos Ashley Álvarez García, Manuel Campos Castro, Diana Fernanda Gómez, Mía Elizabeth Luján y Daniela Estefanía. En esta presentación les vamos a hablar sobre una pequeña introducción sobre el tema, unas generalidades, características básicas, conceptos, las clases de enzimas y una pequeña conclusión. Como introducción, tenemos que las enzimas son unos catalizadores de los sistemas biológicos que van a producir un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar o también sirve para la coagulación de la sangre. Generalidades. Prácticamente todas las reacciones del organismo están mediadas por enzimas, que son proteínas catalizadoras que aumentan la velocidad de las reacciones sin experimentar cambios en el proceso. Entre las numerosas reacciones biológicas que son energéticamente posibles, las enzimas canalizan selectivamente los reactantes, denominados sustratos, en vías útiles. Las enzimas, por tanto, dirigen todos los acontecimientos metabólicos. Es importante mencionar que no llevan a cabo acciones que sean energéticamente desfavorables, no modifican la constante de equilibrio de la reacción, sino que aceleran su consecución. Las enzimas tienen la capacidad de aumentar la velocidad de reacción hasta por un factor de 10 a la 17. Además, casi todas las enzimas son proteínas, a excepción de las ribozimas, que estas son formadas por RNA solo o asociado a otras proteínas. Las enzimas son necesarias para que las reacciones bioquímicas se produzcan a una velocidad adecuada para la célula y que se dirijan hacia rutas útiles y necesarias según las necesidades energéticas y necesidad de producción de distintas sustancias. Sus características generales son que ofrecen gran poder catalítico, alto grado de especificidad, actúan en soluciones acuosas en condiciones determinadas de temperatura y pH, además de que su actividad puede regularse. Su importancia al día de hoy es que se ofrecen para ayudar en el área de agricultura, la industria alimentaria, la medicina y la industria química. Como se mencionó anteriormente, las enzimas actúan en disoluciones acuosas a pH y temperatura óptimas. La temperatura óptima para la mayoría de las enzimas humanas está comprendida entre los 35 y 40 grados centígrados. Las enzimas humanas empiezan a desnaturalizarse a temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Por otra parte, los valores extremos de pH también pueden inducir desnaturalización de la enzima, porque la estructura de la molécula proteica catalíticamente activa depende del carácter iónico de las cadenas laterales de los aminoácidos. El pH al cual se alcanza la actividad enzimática máxima es diferente para las diferentes enzimas y a menudo refleja el hidrón al cual funciona la enzima en el organismo. Por ejemplo, la actividad máxima de la pepsina, una enzima digestiva del estómago, se encuentra a pH 2, mientras que un ambiente tan ácido desnaturaliza a otras enzimas diseñadas para trabajar a pH neutro, esta enzima puede hacerlo perfectamente. En ocasiones, la actividad catalítica dependerá de un componente químico adicional, como por ejemplo los cofactores, que son metales o iones inorgánicos pequeños como el hierro, magnesio, manganeso, zinc y el cobalto, o también las coenzimas, que son moléculas orgánicas pequeñas que se atarán a los sitios activos de ciertas enzimas para ayudar a la catálisis de una reacción. Ok, ahora yo les voy a hablar acerca de las características de las enzimas. Las enzimas son proteínas que poseen un efecto catalizador. Estas van a acelerar la velocidad de las reacciones. Su estado inicial es igual a su estado final y no van a alterar el equilibrio de las reacciones que catalizan. Las proteínas tienen un centro catalítico y un centro unión al sustrato. Estas son sensibles a la temperatura, son específicas. Su especificidad reside en unos aminoácidos específicos que conforman dos centros diferentes y, como ya lo mencioné, son el centro catalítico y el centro unión al sustrato. También estas actúan en pequeñas cantidades, forman un complejo reversible de sustrato, muestra especificidad por el sustrato y su producción está directamente controlada por genes. Ok, como mecanismo de acción tenemos que la coenzima se une a la enzima. Esta coenzima capta su sustrato específico. Asimismo, la enzima ataca a dicho sustrato transfiriéndole alguno de sus electrones, produciendo una nueva sustancia. La enzima cede a la coenzima dichos electrones provenientes del sustrato. Y también la coenzima acepta los electrones y se desprende de la enzima. Por último, la coenzima reducida va a la cadena de transporte de electrones en el cual se genera ATP y H2O y vuelve a su estado inicial.
A continuación conoceremos algunos conceptos que son necesarios y básicos para poder comprender el siguiente video. El primer concepto es apoenzima. Una apoenzima es la porción proteica de la enzima, es decir, aquella que está constituida exclusivamente por aminoácidos. En otras palabras, es la parte proteica que tiene una enzima que para ser activa requiere estar unida a la correspondiente coenzima. También se le denomina apoproteína. Entonces, ¿qué es una coenzima? Una coenzima es una molécula orgánica no proteica o puede ser un ion que se une débilmente a la enzima por enlaces e interacciones diferentes a los covalentes. Es necesaria para la acción enzimática y su función es atar los sitios activos de enzimas para ayudar la catálisis de una reacción. Las vitaminas, particularmente del complejo B, son precursores de las coenzimas. El otro concepto es grupo prostético. Un grupo prostético es el componente no aminoacídico que forma parte de la estructura de algunas proteínas y que se halla fuertemente unido al resto de las moléculas. Las proteínas con grupo prostético reciben el nombre de heteroproteínas o proteínas conjugadas. Después tenemos cofactor. Un cofactor es cualquier componente químico adicional a la enzima, requerida por esta para ser activa. Generalmente son uno o más iones inorgánicos, llamados por algunos autores como activadores. A continuación tenemos el sitio activo. El sitio activo es la región específica de la enzima que es ocupada por el sustrato. Esta interacciona con la enzima mediante enlaces débiles. En este sitio ocurre la activación del sustrato y se realiza la reacción. Y por último, la holoenzima. La holoenzima corresponde a la composición global de la enzima. Esto quiere decir a la apoenzima más el grupo prostético o bien la apoenzima más la coenzima. La holoenzima es la forma activa y completa de la enzima. Bien, ahora vamos a continuar con las principales clases de enzimas. Estas, en función de su acción catalítica específica, se van a clasificar en 6 grandes grupos o clases. La primera clase van a ser las oxidorreductasas, las cuales van a catalizar reacciones de óxido, reducción, y un ejemplo de ello sería la lactato deshidrogenasa. La segunda clase serían las transferasas, que se van a dividir en 9 subclases. Estas van a catalizar la transferencia de grupos hacia el producto. Y un ejemplo sería el glutamato oxalacetato. En la clase 3 tenemos las hidrolasas, que se van a dividir en 13 subclases. Estas van a catalizar hidrólisis y son una clase de transferasas en la cual el H2O va a ser el receptor del grupo removido. Y un ejemplo sería la quimotripsina. En la clase 4 vamos a tener las liasas, que se van a dividir en 7 subclases y se van a encargar de catalizar la eliminación de un grupo para formar un doble enlace. En la dirección inversa van a catalizar la adición de un grupo a un doble enlace. Como ejemplo de ello tendríamos la fumarasa. En la clase 5 vamos a tener las isomerasas, que se van a dividir en 6 subclases y se van a encargar de catalizar las reacciones de isomeración. Y pues un ejemplo de ello sería la triosa fosfato isomerasa. Y por último tenemos las ligasas, que van a ser las enzimas de clase 6 y se van a dividir en 6 subclases. Estas van a catalizar la unión de dos sustratos en reacciones sintéticas. Van a requerir el uso de ATP y se les va a dar el nombre de sintetasas. Un ejemplo sería el piruvato carboxilasa. Podemos concluir que las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural que van a catalizar las reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. También los órganos comprenden que las enzimas tienen múltiples funciones donde algunas de ellas llegan a ser muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo.